¿Qué te ha parecido el alcance del podcast? La verdad que de momento ha tenido buen reconocimiento, yo creo. De momento la gente que ha opinado y demás del podcast, o sea, no he escuchado todavía ninguna crítica negativa por el momento. No he escuchado ninguna crítica negativa. Fíjate, lo que nos influye en las críticas, ¿eh? Tú tienes, por ejemplo, han visto, ¿cuántos? 400, 500 han visto el podcast, ¿no? Sí. Y mucha gente nos ha dicho que le ha gustado, que tal y cual. En el momento que saliera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos que critican? ¿Qué algo tienen? Hater. En el momento que tuviera una crítica, lo que nos afecta mucho más las críticas que las cosas buenas, ¿verdad? Bueno, depende de cada persona. O sea, obviamente si hay 500 comentarios positivos y uno negativo, la mente siempre tiende a quedarse con el negativo, pero de todas formas, si hubiera, imagínate, si tuviésemos 15 comentarios negativos, no sé cómo te lo tomarías tú, pero a mí me daría exactamente igual. O sea, yo vendría hoy aquí, volvería a hacerlo, porque realmente si dejas de hacer esto, que no os gusta hacerlo, porque por los comentarios negativos, es porque le estás dando más importancia a los comentarios que opine alguien de fuera que a lo que quieras hacer tú realmente. Entonces no tendría mucho sentido que dejásemos de hacerlo por los comentarios. Bueno, pero también es bueno escuchar también, algunas veces también de los comentarios negativos se aprende, sin que te haga especialmente mella, pero sí un poco ese periodo de pararte, de reflexionar, de decir, bueno, pues tal vez en un porcentaje de un 1% esa persona puede tener también razón, ¿no? Y entonces a partir de ahí crear. Y hacia dónde, tú imagínate que ha pasado un año, que ha pasado 2 años, y miras para atrás, ¿qué te gustaría en que se hubiera convertido este podcast? Eso es un poco de lo que estuvimos hablando también el otro día, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este podcast, tal? Pues bueno, yo de momento lo seguimos haciendo porque lo pasamos bien, nos gusta, estamos entretenidos, a la gente también le gusta en un principio. El día de mañana, pues quizá lo convertimos en algo o sea, en tipo entrevista a una tercera persona, por no estar todo el tiempo hablando tú y yo. Quizás se convierte, no lo sé, en quedadas presenciales para hablar con la gente. O sea, el día de mañana realmente no sabes hacia dónde puede ir esto. De momento lo que sí que tengo claro es que mientras nos sintamos cómodos haciéndolo y tenga buena aceptación y demás, pues bueno, pues seguiremos ahí en el camino, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, hay un libro de... Yo cuando me he hecho esa pregunta y demás, hay un libro de Pilar Jericó que se llama Héroes Cotidianos y yo pues me hace pensar en mucha gente que pasan un poco por el día a día, con la gente que hablamos, otra gente que están a nuestro lado y con el tiempo escuchas hablar de ellos y te das cuenta que son gente normal, pero dentro de su normalidad, gente extraordinaria que ha superado cosas muy importantes, que ha superado avatares difíciles que te ha ido poniendo un poco la vida. Y a mí me gustaría también que pudiéramos pues entrevistar, pues compartir con esos héroes cotidianos, con esos héroes del día a día, pues sus experiencias y que nos contaran, porque al final no dejas de aprender de cómo vivir, ¿no? Y de cómo superar muchas circunstancias o de cómo orientarte en muchas actividades y cómo saltar un poco muchas dificultades con las que te has encontrado. Bueno, yo creo que si estuviéramos 2 años después y yo mirara para atrás, me hubiera gustado eso, que hubiéramos pasado, no esta gente famosa, no tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo? El de el de la panza y demás, ¿cómo se llama este? El Yalo, no tus amigos el Yalo y compañía, sino gente que no conoce prácticamente nadie, pero que sí tiene muchas historias que contar, ¿no? Yo he pensado también algunas cosas cuando muchas veces nos ponemos a leer y demás, hay algunas palabras, hay algunas frases, hay algo en lo que te orientas muchas veces que te ayudan un poco en el día a día. ¿Eso te sucede a ti también? Eso es lo que estuvimos hablando también un poco el otro día, de tener claro esos valores y por supuesto pues herramientas que a ti te permitan cuando te sales un poco de
tus casillas, volver a ti, ¿no? Y pues, gestionar un poco pues, las emociones, tener esa inteligencia emocional y demás. Yo siempre hablo del estoicismo y demás, ¿no? De saber qué es lo que depende de ti y qué es lo que no, y a partir de ahí tomar acción. Yo hay una herramienta que cuando yo la escuché por primera vez, pues me voló la cabeza, y es la visualización, pero ya no solo la visualización positiva, sino la visualización negativa. Tú cuando tienes visualización positiva, o sea, siempre tienes un fin en mente, apelas un poco a la ley de la atracción, haces cosas por conseguirlo y demás, pero esa es la visualización que conoce todo el mundo. Pero luego está la visualización negativa, que ¿qué es lo que quiere decir esto? Yo cuando lo leí dije, esto es una mierda, cerré el libro y me chocó en primera instancia, ¿no? Pero lo que quiere decir es que, o sea, las desgracias, los problemas, todo eso siempre viene. O sea, todo eso siempre va a llegar a ti y tú siempre vas a tener que plantarle cara. Pero si tú te preparas cada X tiempo, cierras los ojos y te pones a pensar en ¿qué pasa si mañana muere mi padre? Qué bueno. ¿Qué pasa si mañana muere un familiar, si me deja mi novia, si X y tal? O sea, tú, obviamente es un ejercicio que no es sencillo, que tú requiere de mucha fortaleza mental y de mucho saber gestionar tus emociones y decir, vale, pues si pasa esto, ¿cómo actuaría yo? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué sería lo que tendría que hacer en esos casos y demás, ¿no? Y al final es un poco prepararte para esa desgracia que puede o no llegar, pero tú ya tienes herramientas internas que dices, vale, pues el peor de los casos ya lo he vivido, ¿sabes? El día que ocurra, esto va a rebajar un poco, digamos, lo que es el impacto que puede venir muchas veces, que sucede algo inesperado a una persona que no tiene esa fortaleza y se los carga. O sea, entran en depresión, acaban con su vida prácticamente. Si tú te preparas, esto es como todo, es preparación. Obviamente esto no lo vas a hacer todos los días, cerrar los ojos, hostia, se muere mi padre. Pero o sea, cada cierto tiempo sí que bueno esto sobre todo para el tema también de la gratitud. O sea, de saber gestionar que tú tienes suerte realmente, de tener una familia, de tener unos amigos, de tener un trabajo. O sea, todo esto lo valoras más desde la pérdida, desde decir, hostia, que esto lo puedo perder mañana, que no depende de mí. Sé que este concepto quizás a ti sobre todo te puede chocar bastante. No, yo fíjate que por ahí tenemos algún grupo de debate y demás, y yo he expuesto alguna vez el tema de la muerte, porque muchas veces cuando tú te sugestionas, y yo también he hecho eso muchas veces, sugestionarme pensando que ha pasado alguna desgracia o algo, y cuando vives ese momento y lo pasas y vuelves a abrir los ojos y dices, bueno, pues no ha pasado, ¿qué cosas pendientes me hubieran quedado por hacer, ¿no? Oye, pues mañana yo no voy a pensar que se muere nadie, voy a pensar que me muero yo. Entonces empiezas un poco a pensar, bueno, con qué persona no quedé bien, qué me hubiera gustado decirle a mis seres queridos, en el ámbito laboral, qué cosas podría haber hecho mejorables, pero siempre un poco desde la empatía y demás, y no quedar esas deudas pendientes, ¿no? Y ahora cuando abres los ojos y dices, bueno, pues esas cosas son las cosas que yo tengo que empezar a hacer y que las tengo que empezar a hacer cuanto antes para sobre todo estar en paz conmigo mismo, ¿no? Yo un poco hablando de las frases o de las palabras, hay algunas que me gustan mucho, ¿no? Como por ejemplo Ikigai, el sentido de la vida, ¿no? O Ubuntu, ¿no? Que es una palabra también un poco africana que dice, bueno, que cómo puedo estar yo bien habiendo otra gente que no se encuentra bien. Y sobre todo, pues bueno, son mecanismos, son herramientas para ir saltando un poco las dificultades y bueno, irte encontrando mejor cada día. Hay en este tema que comentas tú también, otra herramienta que viene relacionada un poco también a ese caso, sería la disonancia cognitiva o el tener una vista un poco alejada de tu situación, que es que cuando a ti te ocurre algo, cuando tú te encuentras con alguna situación que dices, hostia puta, qué problemón, verlo desde fuera. O sea, no seas tú con tu ego el que está gestionando ese problema, sino ponte en una situación de una persona que lo viese desde fuera, viendo a ti mismo realmente teniendo ese problema. O sea, tú a otra persona
sí que te ves capaz de darle consejos, sí que te ves capaz de decirle, pues esto lo puedes superar de tal manera, de tal forma, pero cuando te pasa a ti algo de esto, sobre todo por el ego, pues no tienes la misma visibilidad y no afrontas el problema de la misma manera. Entonces muchas veces lo que es necesario es saber que cuando viene un problema vas a pasar por esas fases del duelo, ¿no? Hasta llegar a la aceptación, y verlo un poco desde fuera. O sea, pensar siempre en frío, no tomar decisiones cuando tienes un problema en caliente y tratar de gestionarlo rápido, sino, oye, aléjate un poco de ahí, míralo con calma y con perspectiva, y eso es lo que te va a permitir a ti pues, poder gestionar bien ese problema o esa situación. Yo hay otra cosa también que hago que me gusta mucho y que me ayuda mucho, y es, por ejemplo, cuando tienes un problema, haces una lista de 5 personas a las que admiras. Pero aquí ya no es necesario que tenga filtro. Puede ser un famoso, puede ser el presidente de un estado, puede ser un escritor, puede ser alguien que vivió fuera de esta época. Y entonces te imaginas que estás sentado en una mesa, como estamos nosotros ahora, con 4, 5, 6 personas a las que tú admiras, y estás exponiendo el problema. Y entonces cada uno de ellos te da una solución o te da su punto de vista del problema. Y es curioso cómo así adquieres herramientas y adquieres muchas soluciones que tú ni siquiera pensabas con esos amigos imaginarios que tú estás teniendo en torno a una mesa.